agradecido con Dios esta mañana por su gracia y misericordia que podemos estar aquí unidos esta mañana. Le doy gracias a Dios que puedo estar aquí expandando la palabra de Dios. Le doy gracias que podemos estar juntos aquí reunidos para ver lo que Dios tiene para nosotros. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9. El mensaje aquí es el estado de la mente de Pablo, es el Evangelio. No sé si mi hermano Cornelio pudo traducir eso en otra manera. La mentalidad del Evangelio. La mentalidad del Evangelio. Tenemos que tener la mentalidad del Evangelio. Ese es el tema aquí, ¿verdad? ¿Qué mentalidad es la que tenemos? Y vemos que la mentalidad que tenía puesta Pablo era el Evangelio. Y eso es muy importante. Pablo está respondiendo a una carta que había llegado a él de la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios le escribió una carta. No tenemos ese documento, pero podemos ver con las respuestas que Pablo da, las preguntas más o menos que le estaban preguntando. La carta era escrita por los creyentes en la iglesia de Corintio que tenían problemas y querían saber, tenían preguntas porque había problemas prácticas y teológicas que querían ellos poder resolver, porque obviamente ellos estaban batallando con estas cosas. Esta mañana vamos a ver versos del 15 al 18 y vemos que Pablo continúa a explicar por qué él no toma soporte de la iglesia o soporte financiero de la iglesia. El domingo pasado, capítulos 1 al 14, vimos que Pablo continúa a exhortar a la iglesia de Corintios de sus libertades que tienen en Cristo. Es como creyentes vienen las libertades y él sigue exhortándolos sobre esas libertades. Y Pablo les apelaba fuertemente a los cristianos que eran más maduros, que podrían dar esos libertinaje que tenían, esas libertades que tenían. Pablo les exhortaba y les decía: mira, ustedes que son más maduros, niéguense de esas libertades para que no vayas a tropezar a otro creyente que es más débil, que es más nuevo o que es bebito. Entonces Pablo les está pidiendo a estos cristianos maduros que, aunque tienen la libertad en Cristo de hacer estas cosas, tomen en cuenta no tropezar a los que no están en ese estado, en esa mentalidad. Pablo fuertemente apela para cómo lo que hace él, cómo apela él fuertemente, es lo que hace, es enseña un ejemplo de él mismo negándose. ¿Y qué se está negando? Pues la iglesia de Corintios lo está exhortando a él porque no toma soporte financiero de la iglesia. Y Pablo está diciendo que él está dando esa libertad que él tiene, que vimos en los últimos 2 domingos, que él se pone a explicarnos y edificar que el apóstol, el discípulo, el pastor debe de ser mantenido por la iglesia, por el evangelio. Él quiere aclarar diciendo: mira, es hasta la ley que no dijo Cristo eso, ¿verdad? La ley que deben de soportar a el pastor que les enseña, y da muchos diferentes ejemplos, ¿verdad? Como un soldado va a la guerra y se soporta él mismo, o sea, pues no jala, ¿verdad? Y vemos diferentes ejemplos que Pablo dio. Él quería establecer y decir: mira, el pastor, el apóstol debe de tener ese mantenimiento, lo deben de mantener, lo deben de soportar, pero yo estoy dando ese derecho y no quiero ese soporte, estoy negándome a mí mismo. Y el amor de Cristo lo captivaba a Pablo, lo constreñía a Pablo de su libertad. En la vida de Pablo, el amor de Cristo era el que lo movía, y así debe de ser para todos nosotros que estamos en Cristo. El amor de Cristo nos debe constreñir. Y esta mañana, en versículos 15 al 18, podemos ver más claramente por qué Pablo insiste
que no sea él soportado de esta iglesia. Pero para poder entender esto, tenemos que ver la mentalidad de Pablo. La mentalidad de Pablo es la mentalidad del evangelio, como vamos a ver. Para poder entender por qué él verdaderamente no quiere aceptar este dinero, este soporte de la iglesia, tenemos que entender la mentalidad que tiene Pablo. Y por eso tomo esta pausa y para poder ver qué es su mentalidad. Y en un resumen, su mentalidad nos va a llevar a versículos 19 al 22, ¿verdad? Pero tenemos que entender la mentalidad de que por qué Pablo está diciendo estas cosas. Vamos a ver aquí nuestro texto, dice esta mañana, 1 Corintios capítulo 9, versículos 15 al 10. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendrá, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana por el privilegio de estar aquí bajo tu palabra. Señor, te pido, Señor, que nos abras nuestros corazones, Señor, los ojos de nuestros corazones, Señor, que cada corazón que está aquí, Señor, sea creyente o no sea creyente, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, mueva en entendimiento para el creyente, y aquel que no es, Señor, que le puedas dar vida, Señor, le puedas dar ojos, Señor, para verte, Señor. Que exaltemos el nombre de Cristo, Señor, en tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento de lo más alto, Señor, que seamos no nomás oidores de la palabra, Señor, pero que seamos hacedores de la palabra, Señor, que podamos escucharla y ser transformada, Señor, por Él, porque tu Espíritu, Señor, es poder. Pero pedimos esto, Señor, para tu honra, para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Para poder entender esto, es necesario nosotros ver la mente de Pablo, en qué mente anda para hablarnos de esto, de este evangelio que él estaba predicando gratuitamente. Pablo entendía que para ganar almas para el Señor era necesario no nomás vivir la vida, pero era necesario también predicar el evangelio. Muchas veces pensamos que nomás diciéndole a alguien busca a Dios, ya hiciste el evangelio, pero eso no es la realidad. A veces, sí, Dios es bueno, fía en Dios, tienen problemas X y nomás les decimos, bueno, pues busca a Dios. Qué bueno, está bonitos esas palabras, pero realmente lo que necesitan es el evangelio, la palabra. Podemos decir en el trabajo yo trato de portarme bien, en la forma de portarme de una manera como agrada a Cristo, y sí es cierto y debemos de hacerlo, la gente va a ver una vida diferente, pero no nomás es como vivimos, sino también dar el evangelio. Y Pablo entiende que para ganar a otros para Cristo es necesario que nosotros podamos compartir la palabra del evangelio. Y en un sentido, el versículo 18 nos está diciendo que eso mismo, que la gente no va a ser convertida nomás por ver la vida solamente de uno, sino predicando el evangelio. Tienen que oír las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense en mente, la palabra evangelio, todo lo que quiere decir es buenas nuevas. Es todo. Buenas nuevas. En sí no hay poder, sino el poder está en qué son las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Qué son las buenas nuevas? Ese es el poder, ¿verdad? Lo que es las buenas nuevas. Entonces vemos que
que Pablo tiene esta mentalidad, y lo que Pablo está diciendo aquí anterior y ahorita es lo que está diciendo él, está diciendo, mira, tenemos que mover cualquier cosa que esté en el medio, cualquier pader cultural que esté en el medio, ¿verdad? Se pone una pader ahí, no puedes agarrar la atención de la persona porque hay algo en el medio, y puede ser una cosa cultural, como vemos aquí, que los judíos estaban ellos peleándose por sus derechos culturales. Pablo está diciendo, hey, da la libertad, o sea, tienes la libertad de hacer eso, pero si va a hacer una pader y va a poner una pader o va a poner un disturbo entre ti y la persona que te estás tratando de darle el evangelio, niégate a ti mismo. Había ese problema, había otras distracciones o ofensas. Si lo que estás haciendo ofende a esa persona, para de hacerlo, para que puedas quitar cualquier cosa que esté en el medio, distribuyendo o no dejando que tú puedas darle a esa persona el evangelio de Dios. ¿Qué estorbo hay ahí? Y Pablo dice, tenemos que quitarlo para poder alcanzarlos. Pablo dice, tenemos que ganar su atención para poder predicarles el evangelio, y que el evangelio sea el mensaje céntrico de la conversación. Que sea el mensaje céntrico de la conversación. Vemos esta frase que dice, que la frase que vemos aquí dice que nos podamos ganar, ¿verdad? Que nos podamos ganar a las almas, ¿verdad? Tenemos que ganarnos a las almas. Y cuando dice esa palabra, ganarnos, ¿verdad? Lo usa 6 veces del versículo 19, por cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar, ¿verdad? A mayor número, ¿verdad? A mayor número. Entonces, cuando vemos esa palabra, que yo me pueda ganar o que yo gane, la vemos 6 veces ahí. Tenemos a Kerdano, la palabra que vemos aquí de ganancia, y la definición de eso quiere decir que te ganas algo, una ganancia, es una ganancia. Lo que está diciendo Pablo 6 veces de esta ganancia, lo dice 6 veces, y en el versículo 22 cambia la misma palabra, pero cambia el sentido. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esa misma palabra es ahora salvar. O sea, esa es la meta, de que unos se salven. Ese es el punto. El punto es de que la gente se salve. La definición literal de esto es que produzas o tengas una ventaja para ganancia. Ganarte algo por esfuerzo de inversión. Esa es la definición de ganarte, que hagas un esfuerzo esfuerzo y inviertas en algo para que ganes una ganancia. La parábola de los talentos, vemos la misma palabra aquí, se refiere también de dinero, se va a almas, siempre se va a almas. Entonces vemos aquí que de ganarte una persona vienen a ser salvos, y cuando son salvos son dulos, son esclavos. Esta es la palabra que en el Nuevo Testamento vemos. Cuando estamos hablando de un cristiano, hablamos la palabra dulos, esclavo. Y esa es una palabra que no nos gusta a mucha gente. El mundo no quiere ser esclavos, y de eso me estoy desatando. Pero tienes que ver que importa que vas a ser un esclavo, no importa de qué vida tengas. Si tú crees que eres independiente, tú crees que no tienes a ningún amo, nomás mira tu trabajo y todo lo que te estás matando. ¿Para qué? ¿Eres esclavo para qué? Para lo que te gusta, para poder alquilar cosas. Eres esclavo de tus deseos, eres esclavo de lo que tú quieres. Vas a ser esclavo del pecado, vas a ser esclavo de algo. No existe libertad total. Nomás Dios es libre total. Entonces, más bien tenemos que ver que Dios nos ha dado libertad verdadera. Y la libertad verdadera que tenemos en Cristo Jesús
Es mucho mejor ser esclavo de un amo que te ama, de un amo que te hace de amigo a cuererero, a hijo, que todo lo que hace lo hace para tu bien. A un esclavo que te quiere destruir, que eres tú mismo o tu pecado, Satanás, el mundo, X. Dicen, soy un esclavo al trabajo. Pues no tienes que ser esclavo al trabajo. Para de trabajar ahí. Somos esclavos porque queremos lo que queremos y por eso estamos ahí. Nadie te forza a estar ahí. Vivimos en un país libre. ¿Qué quiere decir? Si no te gusta el trabajo, ve y busca otro. La esclavitud verdadera no es el hombre, sino es tu pecado, tu corazón, tu carne, tus deseos. Vives como vives porque quieres lo que quieres. Eres un esclavo a tus deseos. Pero aquí, cuando eres salvo, nos da la palabra dulo, que quiere decir que llevas a alguien a una obediencia absoluta, trayendo a alguien a esclavitud. Literalmente, estamos viendo que Pablo usaba esta palabra y en el cristianismo se usa esta palabra también. Entonces, Pablo lo que quería era ganarse almas para que la gente podría ganarse almas y cómo quitar cualquier estorbo que estuviera en el medio de ellos para que ellos pudieran oír el evangelio. So Pablo dice, yo quiero plantar, quiero regar y Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Pablo no está diciendo que él ganó en el Calvario. No está diciendo que él fue el que ganó el Calvario, que él fue el que ganó en la cruz, sino me recuerda a lo que está usando aquí las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de la mina, de las 10 minas que vemos en Mateo capítulo 19. Viene a su amo y le dice, tu mina ha producido 10 más. ¿Ves? No dijo, se le dio una mina a cada quien y él no vino y dijo, bueno, la mina que me diste, mira lo que producí yo. No, dice, la mina tuya produció 10 más. ¿Y qué pasó? Hubo una recompensa. Pero no fue porque era de él, sino el producto que yo traigo yo un producto muy bueno. Y traigo un producto excelente que me ha bendecido a mí. Y traigo un producto excelente, eso voy y lo comienzo a vender a la gente lo bendice y a mí mi cuenta de banco comienza a hacer campanitas, ding, 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 y me hago rico. ¿Por qué me hice rico? Porque yo hice este producto. No, alguien más lo hizo, pero yo tengo beneficio de este producto y lo estoy vendiendo a otra gente que está beneficiando de ese producto. Yo gané, pero porque alguien más hizo el producto. Y el evangelio, hermanos, es algo que se nos ha dado a todos y Pablo quería que todos podríamos compartir en la bendición del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Cristo era cual se fue dado a nosotros, pero el evangelio no lo hizo Pablo, lo hizo Cristo y Pablo fue beneficiario de ese evangelio, fue dado mayordomo de ese evangelio y él ahora lo llevaba para que produciera ganancia para su amo. Amén. Y eso es lo mismo que pasa ahí en la parábola en Lucas 19, que el miércoles lo repasamos aquí en la oración o en el devocional que tuvimos aquí. Pablo estaba invirtiendo porque él escuchó a su amo y su Señor Jesucristo dando un mandato, dando una orden. ¿Y qué es la orden que hizo? No hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tengas riqueza aquí. No, Dios sí te va a bendecir aquí. Digo, si te está bendiciendo Dios, no te sientas culpable y te hagas podre al revés. O sea, gloria a Dios, úsalo para el reino de Dios, ayuda a gente, X, eso no es lo que estamos viendo. Pero lo que está diciendo Cristo es, ten cuidado que tu vida no sea aquí en lo temporal, porque necesitas una inversión para el futuro. Pablo está diciendo, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo cuando dijo eso, como vives aquí va a determinar cómo vives en el cielo, como eternidad. ¿Verdad? Por eso le digo a mi esposa, órale, no quiero estar acá yo en el VIP, no.
No, queremos que todos podamos compartir, por eso estoy acá arriba, no te estoy diciendo, órale, ponte a jalar para mi beneficio, porque no hay beneficio en mí. Es que cuando llegues al reino de los cielos puedes traerle a Dios todas las recompensas y vas a vivir una vida distinta que los demás. No más que no va a haber esta carne que está pensando, pues eso no es justo, ya no va a existir, no va a existir esa carne. Nomás por pura gracia, si llegamos ahí hueliendo a humo del infierno, ya la hicimos. Nomás con entrar y la promesa que Dios tiene para nosotros, ya la hicimos. Pero Pablo sabía que Dios le había dicho que hagas tesoros en el cielo. Mira, dice, mira, el mejor inversión que puedes hacer, que te va a dar una recompensa grande en la eternidad, va a ser reinos que glorifican a Dios, o recompensas que glorifican a Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos invirtiendo más? ¿En lo terrenal o en lo espiritual o en la vida eterna que tenemos? ¿En qué le ponemos más esfuerzo? ¿Ganándonos en las cosas temporales o ganándonos en las almas para agarrar recompensas eternales? Pablo usa este término de ganarse almas como una forma evangelística, pero no lo usa en un sentido de jactarse, de glorificarse. Incluso al fin, aquí en el versículo 15, que nos dice, dice, pero aquí al principio dice, pero yo de nada de esto me aprovecharé, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Su jactanza no es que gana almas. Su jactanza no es eso. Él está diciendo, mira, yo no tengo nada de qué jactarme de este evangelio. Lo único que sí tengo que jactarme, y no quiero que nadie me lo quite. Yo no quiero que nadie me quite mi jactancia, mi gloria. Y mi gloria y lo que me jacto yo es en que tengo la libertad de no tomar ningún centavo para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el 16 vamos a ver aquí que dice él, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Entonces está diciendo obviamente que no es el evangelio, sino en el 15 dice, no, yo tengo mi jactancia, mi gloria es poder dar mi libertad. Dios me ha dado algo y yo estoy tomando esa libertad, y si sabes qué, no voy a tomar el dinero. No voy a ser soportado de esa forma. Nadie me puede quitar eso. Dios me dio esa libertad y yo la uso como yo quiera, y yo la quiero usar de esa manera, y nadie me puede quitar eso. Ni trates prefiero morirme que tomar un centavo de ustedes, iglesia de Corintio. Una vez más, acuérdense que sí tomó dinero de Macedonia, de la iglesia de Tesalonicense, ¿verdad? Pero aquí obviamente había un problema en la iglesia de Corintios y lo estaban acusando de algo. Nos vamos a meter en eso. 16 nos dice que él predica el evangelio y dice, no, yo no tengo por qué jactarme. No es el evangelio, sino el que me da el que me da recompensa es Dios. Dios es el que hace que el evangelio te dé recompensa. Dios es el que hace que el evangelio sea esa bendición. Y Pablo está diciendo, mira, yo lo que quiero hacer es compartir con otros, que otros vengan a ser salvos, las almas vengan a ser salvos y tengan los beneficios del evangelio. Pablo está diciendo, si yo tengo que ganarme al judío y hacerme judío, me hago judío. Si tengo que hacerme como aquellos que están bajo la ley, me hago como aquellos que están bajo la ley. Si acaso me hago como el que es débil, me hago débil, para que no haya nada disturbiendo o nada ahí en el medio de poder yo darte el evangelio claramente. Dice, si tengo que dar mis libertades que yo tengo, que son mías y es correcto, si yo tengo que darlas para que alguien pueda agarrarla, para poder agarrar la atención de alguien y darle el evangelio, gloria
a Dios. Porque dice, porque unos se salven, unos, ¿por qué unos? Porque realmente todo determina de Dios. Dios sabe a quién salva. Dios sabe a quién salva. Pero cuando tú inviertes en algo, no inviertes en algo si no te va a dar una ganancia grande. Serías un insensato, serías una persona insensata, mensa, no sé si esa es palabra mala o no, ¿verdad? Sí es, ok. Una persona burra, tonta, una persona tonta, aquí tengo el FCC, ella me dice si está. Una persona tonta, ¿quién va a ir a invertir para perderlo? ¿Verdad? Haz de cuenta, es que si vas a Las Vegas ahí, metes ahí un dinero y le picas a la cosa, eso, si se ganan algo, vengan y traigan acá el diezmo, no se preocupen, ¿verdad? Pero invierte mejor en algo que sepas que hay una buena chance de que vayas a ganar grande, que te vaya a dar para atrás grande, ¿verdad? Y vas con una esperanza de que vaya a haber una recompensa grande. Sí, hay un riesgo, porque de verdad no sabemos, por eso tenemos que tener cuidado en qué invertimos. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero Pablo sabía que el evangelio valía toda su vida y sabía que había recompensa en invertir en el evangelio. Dijo, es algo seguro. Claramente esta sección se trata de ganar almas por predicar el evangelio. Y Pablo tenía una pasión, esa era la pasión de Pablo, esa era la mentalidad de Pablo, eso era en su vida, su pasión, y debe de ser la de nosotros. Vemos aquí en Juan 17, versículo 18, dice, como tú me enviases al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién ha enviado al mundo? A sus discípulos, ¿verdad? También a sus apóstoles. Pero dice, más no ruego solamente, no estoy orando solamente por ti, no estoy rogando solamente, pero por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiere decir eso, que entonces no nomás son los apóstoles y los discípulos, pero esto nos aplica a nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y nos mandó a todos los cristianos que vayamos al mundo y prediquemos las buenas nuevas. ¿A qué? A toda la creación. Marcos 16:15. Para poder entender un poquito más de por la razón de que Pablo rechazaba el dinero, cuando se tomó tantos versículos y todavía sigue diciendo, es bueno que la iglesia te soporte. Incluso fuimos por 6, 7, 10, 20 puntos, nomás hice 3 o 4 de por qué es peligroso cuando la iglesia no te soporta a un pastor. Es peligroso. Al contrario, Pablo está enseñándonos que es peligroso, que deben de hacerlo de esta forma, pero él todavía está con lo de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios así, porque os acordáis, hermanos, de nuestras trabajo y fatiga como trabajadores de noche y de día, para no ser que gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Mientras que esté predicando el evangelio de Dios, no quiero nada. Y otra vez vemos aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8, dice, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser que gravosos a ninguno de vosotros. O sea, los motivos de Pablo no era por el dinero. ¿Por qué? No es que no lo quería recibir, pero la gente lo estaba cuestionando. Gente estaba cuestionándolo. Vemos que Pablo quería y estaba dando su derecho de poder vivir. Él tenía el derecho, todo el derecho de poder vivir y ser sostenido de la iglesia, pero había varias razones por qué no hacerlo.
La primera razón que vemos es de que Dios le había dado una convicción de que él quería predicar el evangelio gratuitamente. Pero sus circunstancias, vemos que Pedro recibía dinero, hasta la esposa de Pedro la ponían en hoteles para ir a visitar, para ir a predicar. Las esposas de Santiago, los discípulos, los hermanos de Cristo, les pagaban. Pedro iba a esta misma iglesia, él no tenía que decir nada, él llegaba, predicaba y le daban el dinero. Pero a Pablo, pues lo traían por su pasado. Y se cuestionaban estos grupos por qué Pablo estaba predicando. Dijo, ¿sabes qué? Para que no estén ahí ustedes con dudas, mejor no me dé nada, no te preocupes. Estaba él también evangelizando en áreas y territorios nuevos donde nunca había ido nadie. Imagínate tú yendo a territorios que nunca había ido nadie, no entendían lo que era, o sea, no entendían lo que era esto. ¿Quién es este chavo que me está pidiendo dinero? O sea, ¿qué onda? Se tardó casi 13 años para ir a conocer a todos los demás discípulos. ¿Por qué? No porque no los quería ver, no necesariamente por eso, era porque ellos ya habían puesto una fundación en ciertas áreas y regiones, y Pablo lo que hacía es se iba a todas las regiones de los gentiles y todas las regiones nuevas donde no se había predicado el evangelio. Y lo vemos en sus cartas. Él iba a regiones nuevas. Si vas a una región donde ya está establecido, allá Pablo le daban, no preguntaban, ellos estaban impuestos a hacerlo. Especialmente los judíos, ellos sabían que se mantenía, que era algo que Dios pedía. Pero él estaba en regiones nuevas, él estaba en un caso especial, él quería evitar malentendidos, él no quería que nada distrayera el evangelio ser predicado, para que él lo que hizo es, dijo, mira, si esto va a ser un problema, mejor no me dé nada. Él y uno de los pocos, si era único, que no recibía nada, todos los demás recibían. Por eso Pablo se trató tanto de esto, de que sí debes de soportar a tu pastor para no traer, que no entendieran mal a la gente. Está diciendo, esto es mi regalo, esto es algo mío. Yo quiero predicar y quiero gloriarme en que predico el evangelio gratuitamente. Él está diciendo, yo predico las buenas nuevas, no es algo para que yo me pueda jactar. La Biblia de estudio de John MacArthur dice esto, cuando Pablo se jacta, y está hablando de esto aquí en 1 Corintios 9, dice que no era personal, una jactancia personal, él no se estaba jactando en él mismo, él no estaba orgulloso como si el evangelio era de él, tampoco estaba orgulloso en la manera de que él predicaba, ni estaba orgulloso jactándose en las habilidades que él tenía. ¿Ves? Pablo sabía que él mismo no podía salvar a la gente, pero lo que sí sabía era que el poder del evangelio podía salvar a cualquier persona. Eso es lo que sí sabía. Por eso en Romanos 1 dice, no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es que el evangelio es que poder, dunamis. Dunamis, la definición es una poder esencial para poder cumplir los resultados de salvación para cualquiera que crea, primero al judío y también al griego. Pablo no tomaba crédito del poder de Dios, incluso lo que hacía era daba gloria al poder de Dios. ¿Y qué dijo Pablo? Si vamos a gloriarnos o si vamos a jactarnos, jáctate ¿en quién? En Dios, en el Señor. Si te vas a gloriar, si vas a jactarte, jáctate en Dios. Es que la realidad es que él no tenía nada él no escogió esta carrera. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Mira, yo no tuve nada que tener con predicando la palabra de Dios. Yo lo hago esto bajo compulsión. Lo hago esto bajo compulsión. Y me recuerda tanto de aquí estoy estudiando a Jeremías. Les comentaba que tengo ya
casi 3 semanas en el capítulo 1, apenas estoy en el capítulo 2. Pero vemos aquí en Jeremías capítulo 20, versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como el fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mira el versículo 8, dice, porque cuántas veces hablo, doy voz, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentarte y escarnio cada día. Está diciendo, mira, estás hablando de Jeremías 23, su total ministerio 40 años. 23 años predicó, y en esos años había un rey que estaba tratando de reformar a la gente, tenía apoyo, pero aún así predicó y nadie hacía caso. Y dijo, ya me cansé de estar predicando, la ira de Dios viene, como Noé decía, arrepiéntanse, viene la ira de Dios, viene la lluvia, viene el diluvio. Aquí Jeremías estaba predicándole al pueblo de Israel, oigan, advertencia, violencia. Y dice, ya me cansé de estar predicando tanta violencia. Estaba deprimido Jeremías. Estaba tan deprimido porque veía la ira de Dios enfrente, y todas las noticias que tenía eran las malas, y las buenas eran arrepiéntete del Dios vivo. Y no le hacían caso, y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar, ya me voy a quedar callado, yo no quiero ya predicar este evangelio. Y dice, pero tuve bajo compulsión, mis huesos estaban encendidos, había un fuego, y traté de callarme y no pude callarme. No era porque Jeremías quería, nomás no podía quedarse callado. Él quería quedarse callado. William MacDonald dice esto: una compulsión divina fue puesta en sobre Pablo. No era la vocación que Pablo escogió para él mismo. Incluso él, si no la hubiera escogido, hubiera sido un hombre miserable si no hubiera obedecido la comisión divina. Pero esto no quiere decir que el apóstol Pablo no estaba dispuesto a predicar el evangelio, sino lo que estaba diciendo es que la decisión de predicarlo no vino de mí, sino vino de Dios. Yo lo entiendo porque yo por muchos años yo no entendía todo esto, ¿ok? Yo no entendía esto yo todavía. Yo leía este texto muy diferente, yo no tenía teología sistemática, no tenía teología correcta todavía del Señor, no entendía todas estas cosas. Tenía entendimiento que Dios me había dado, el evangelio lo entendía, Dios me está dando crecimiento en eso, pero yo cuando comencé y veía lo que me estaba pasando, yo no sabía. Incluso cuando andaba en el mundo, era un hombre miserable. Y así conocí a mi esposa en el mundo, un hombre miserable. Pero no pude quedarme callado, me quedaba callado, y que yo quería lo que yo quería. Dije, a esta chica la llevo al club y luego la voy a llevar a mi casa. Pero Dios no me dejó. Le di el evangelio y no hubo nada de más, sino ese día ella vino al Señor. Y yo andaba mal, hermanos, pero había siempre una compulsión, un deseo que me quemaba y no me dejaba Dios en paz. Y después cuando Dios ya vine a esa voluntad, después de que Dios me agarró de las greñas, y quién puede resistir su voluntad, y yo corriendo de ser pastor, corriendo de predicar, no quise. Ya después cuando Dios me agarró y vi su gracia y su amor, y dije, Señor, haz lo que quieras conmigo. Me agüitaba cuando me juntaba con pastores 2-3 meses con el pastorado, y estaba ahí, pues muchas de la gente, hermanos, no entienden esto, porque hay buena gente que yo desearía ahorita
poder sido esos de que vienen al Señor y tienen un gozo y andan enseñando, otros vienen al Señor, se van al seminario y quieren hacerlo. Yo no fui uno de esos. Y cuando me sentaba ahí a oír las historias y estaba, no, pues viene el Señor y bueno, hombre, que pues fui al seminario y prediqué, y el otro no, que yo también, y llegaban conmigo y pues yo corrí. Por 10 años yo corrí. Y me pasaron muchas cosas. Pero no tengo yo ningún arrepentimiento de que Dios me llamó. Le doy gracias a Dios. Y como Pablo no tengo ningún deseo de no hacerlo. Pero no tengo otra cosa más que dar el evangelio, hermanos. Quiero hacer quiero expandir la palabra correctamente, quiero tener teología sistemática, pero realmente el centro de lo que yo tengo para ustedes es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio profundo de Dios, donde Pablo dijo todo es basura, sino para conocer a Cristo y al crucificado. El evangelio es aquel que la mente más inteligente se ahoga en la profundidad del evangelio, y el niño más chiquito puede llegar y tomar del agua sin ahogarse. Ese es el evangelio. Para aquel que no tiene aquel niño puede venir y no se va a ahogar, va a tomar fresca agua, y aquel con la mente grande se mete en una profundidad, se ahoga, porque así es de profundo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y le doy gracias a Dios igual. Gracias a Dios que estoy aquí. Y estoy estudiando muchos otros hombres que ahora están saliendo, que yo también soy como Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Hombres de la historia que no querían ser pastores así. Acabo de escuchar hace 3 semanas, no sabía, pero estudiando esto veo comentarios y me salió comentario también. John MacArthur era uno de ellos también. Él tenía un impulso, y él no tenía otra cosa más que hacer. El versículo 17 nos dice, si acaso, ¿verdad? El versículo 17 nos dice, por lo cual, si lo hago, por lo cual, entonces, esto es verdad. Si lo hago de buena voluntad, recompensas tendré. Eso dice, si lo hubiera hecho de buena voluntad, entonces, pues, qué bueno, una recompensa voy a tener. Pero si de mala voluntad no quise hacerlo, la comisión me ha sido encomendada. Dice, a lo mejor no me van a dar recompensa porque no lo hice yo de mi propia voluntad, pero como quiera se me ha dado la responsabilidad y la tengo que tomar, esa responsabilidad, claramente. Que está diciendo Pablo. Y ahora estaba tan contento que no quería ni dinero, quería predicarla gratuitamente. No lo confundan, él quiere hacerlo. Él todo lo que está diciendo es, hey, yo estoy feliz que Dios me puso a predicar el evangelio, es un privilegio, no lo cambiaría por nada, pero tengo que admitir de que esa fue idea de Dios, no fue idea mía. Es todo lo que está diciendo Pablo, es todo lo que está diciendo. Una recompensa. Está hablando Pablo de una recompensa que se le da a un futuro. Dice aquí en el versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Esta es mi recompensa. Mi recompensa es que yo tengo el privilegio, la libertad de recibir dinero. Y es bueno recibir el dinero, pero yo tengo la libertad de decir, no lo quiero. Y ese es mi privilegio, que yo pueda predicar el evangelio de esa manera. Y realmente, hermanos, tenemos aquí 12 años y nunca el dinero nos ha parado de que yo predique aquí el evangelio. No ha habido ningún centavo, pero Dios ha proveído para que yo, en lugar de que me paguen a mí, yo pago para que estén las luces abiertas. Pero ese es Dios dándome esa libertad de hacerlo. Pero no quiere decir que
La iglesia no debe de hacerlo, eso es, para eso debemos de llegar, ¿verdad? Porque no estamos en la situación de Pablo. ¿eh? Y no va a haber otro Pablo así, y a lo mejor no va a haber otro pastor que pueda hacer eso así aquí. Eso hay que apoyar, porque hay peligro en el que estoy yo, que hablé, el peligro que estoy yo en el mundo. Estoy en el mundo y me hago hombre del mundo en lugar de hombre de oración y de estudio. Hay peligros, hay que proteger. Pero el dinero no ha sido problema para predicar el evangelio. La muerte no ha sido problema. Mi padre se muere y por eso estoy aquí. La muerte de mi padre no me hizo amargo, porque es Señor, Él es un cristiano. Mira el otro adicto, el que estaba adicto a las drogas, su amigo que tiene orinos, tiene que heroína y todo. ¿Y por qué a él y por qué a ellos no? No. Señor, gracias. Gracias, Señor, que tienen el evangelio. No nos debe de parar nada, hermanos. Problemas en el matrimonio. Los problemas del matrimonio no son más importantes que el reino de Dios. Niégate y se acaba todo. Gracias a Dios. No quiere decir que no hay problemas, que todo está perfecto, pero tienes que llegar a un punto donde, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante? Va a haber diferentes cosas que Pablo dijo: no te cases porque vas a tener problemas y vas a estar en el ministerio. Pablo ya lo habló. Pero si te casaste, dale shine. Quédate. Dios te va a dar gracia suficiente de poder seguir adelante. Amén. No debe de haber nada para cualquier cristiano que no seamos Pablo. Podemos ser gente que somos soportados por la iglesia, pero llega la persecución, llega todo eso y tienes que seguir predicándolo, si hay o no hay. Pablo dice, mira, queremos saber la mente de Pablo, porque Pablo dice, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Y pues yo quiero saber, Pablo, ¿cómo jala, Señor? ¿Cómo jala qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú le estás diciendo, Dios, a Pablo? Y luego puedo determinar lo que le está diciendo a la gente, y luego ya puedo determinar ahora lo que me está diciendo a mí. Así es como leemos las Escrituras. Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Tengo que entender la mente de Pablo. ¿Qué es lo que lo está llevando a Pablo? El privilegio del evangelio, practicando lo que él predica. Él no le va a decir a alguien que haga algo que él no mismo no puede hacer. Él haría todo para que vinieran a Cristo, para que fueran salvos. Él fuera a la cárcel, que lo fue, muriera por el evangelio, y lo hizo. Pero no les estaba pidiendo a la iglesia que hicieran esto en este momento. Les está diciendo solamente que no puedes sacrificar y negarte tú mismo esta libertad pequeña para no tropezar a tu hermano. No puedes amar, porque el entendimiento sin amor no quiere decir nada. ¿Para qué estás allí pegándole a la gente con tu entendimiento y no hay amor? Como pastor, como maestro, yo tengo muchas responsabilidades que se han puesto a cargo de mí, pero la más importante responsabilidad que tengo es no ser negligente de predicar el evangelio de este púlpito o donde sea que esté. Este púlpito que representa una congregación. Si el predicador en el púlpito no está predicando el evangelio, no te puede ayudar para nada. No hay ayuda para ti. Si no está predicando el predicador el evangelio del púlpito, no hay ayuda o esperanza para ti. La única ayuda que necesitas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única esperanza que necesitas y tienes que agarrarte es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fundación en la que ya está puesta, que es Cristo Jesús. Esa es en la que debemos de nosotros poder edificar las cosas. Puedo darte toda la teología y todas las historias hermosas. Te puedo ir en Génesis. Ha habido estudios de Génesis muy bonitos y edificantes, pero no ponen el evangelio en la palabra de Dios. No ven el evangelio.
¿Y de qué sirve darte historias y poder expandir la palabra si no viene al frente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La predicación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo debe ser el centro de todo. Y muchas veces yo pienso que como creyentes podemos caer en que el evangelio fue algo que hicimos hace años, ya está muy frío, no está presente, no está fresco en nuestros corazones, porque fue algo que hicimos, sentimos algo, quién sabe, que fue un sentimiento y estábamos listos de dejar todo, pero vienen las tormentas de las circunstancias, vienen las tormentas del mundo, vienen las circunstancias que pasan alrededor de nosotros, las finanzas, las enfermedades, las relaciones, el mundo, y vienen y ya ponemos el evangelio a un lado más y más. O quizás ya el evangelio es noticias viejas. Y vemos a otros cristianos de otras iglesias atrayendo a la gente con algo más que no es el evangelio. Y todos tenemos buenas ideas. Ay, que Dios te bendiga, y Dios es bueno, mira las bendiciones que te da Dios, y busca a Dios, busca de Dios, busca, pero no les das las buenas nuevas, porque eso ya es noticia vieja. Vamos a agarrarnos de lo que está pasando ahorita en el mundo, la cristianidad en el mundo, hermanos, que no vemos que el mundo ha impactado a la iglesia en lugar de que la iglesia impacte al mundo. Satanás está tratando de hacer y ponernos fríos en el evangelio. La Convención del Sur Nacional, hermanos, ahorita están en corte, acaban de apelarlos a ellos hace 3-4 días por acusaciones sexuales. Eso va a ser noticia en todas partes. ¿Por qué? Porque la gente va a juzgar de esa situación a cada cristiano. Eso es lo que pasa cuando estamos tratando de placer al mundo. Estamos tratando de que la iglesia sea para entretener al mundo en lugar de entretener a los creyentes. Entretenemos a los cabritos, a los chivos, en lugar de entretener y crecer a las ovejas que Dios nos ha puesto bajo nosotros. Quizás nos avergonzamos por muchas razones, por eso cristianos no comparten el evangelio o luchan contra practicar el evangelio. Necesitamos ir a la cruz y pedirle a Dios que nos deje crecer, que nos ayude a crecer en el amor de Cristo, que el evangelio sea el centro de nuestras vidas una vez más, que reconocemos que somos dulos, somos siervos del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener una pasión para las almas perdidas, que podamos tener el evangelio frescos siempre, como una agua fresca que viene hacia nosotros en nuestros corazones, agua viva. Que podamos ver las buenas nuevas, hermanos. El evangelio es las buenas nuevas, significa buenas noticias, buenas noticias. Estábamos perdidos, sin esperanza, condenados delante de Dios por nuestros pecados. Buenas noticias que Él actuó y mandó a su único Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para vivir la vida que nunca podríamos vivir. Cumplió la ley en lugar de pecadores culpables. Murió la vida, murió la muerte que nunca podríamos morir nosotros. Las buenas nuevas es de que Él pagó el precio para traernos de las tinieblas hacia la maravillosa luz. Porque Cristo satisfació la ira de Dios en la cruz en lugar de nosotros. José, que podamos ser testigos del poder del evangelio que continúa a transformarnos y hacernos más y más en la imagen de Cristo sobre el Espíritu Santo que vive en el creyente. Las buenas nuevas es proclamar la nueva vida en Cristo. Que ahora ya la vieja está crucificada y ahora proclamamos el evangelio, que si el hombre se puede postrar delante de rodillas del Cristo,
que se postren, que se rindan su independencia a ellos mismos y confiesan su pecado y su rebeldía a Jesús y se sometan al Rey y pongan todo su gozo, toda su esperanza, toda su fe en Él y en Él. Buenas nuevas te rescatará de la ira de Dios con arrepentimiento verdadero. Las buenas nuevas serás perdonado completamente. Las buenas nuevas serás libre de la culpa en ese mismo momento. Tendrás una nueva vida para comenzar a vivir. Todo lo viejo será pasado y cosas nuevas vendrán para ti. Las buenas nuevas de que Dios te puede cambiar el corazón. Las buenas nuevas de que la justicia de Cristo ahora te viste y pasas de muerte a vida. Las buenas noticias. Eres declarado justo en los ojos de Dios. Tu deuda es pagada. Ya no más condenación para ti. Las buenas nuevas. Eres adoptado a la familia, a la casa de Dios. Eres hecho heredero de Dios, eres coheredero con Cristo Jesús. Las buenas nuevas, frescas en nuestros corazones. Todos los derechos y los privilegios de un hijo de Dios se te han dado. Las buenas nuevas. Eres un esclavo dominado por tu pecado, por tu lujuria, por tu orgullo, por tu temor, por tu ira, tu enojo, tu incredulidad. Han sido quebradas para siempre. Y ahora Dios comienza a moldar tu vida rebelde y te comienza a moldar y preparar para la gloria. Ese es el mensaje de los creyentes, esa es la mente de Pablo y la mente que debe de ser del creyente. Proclamamos como los discípulos lo hizo, las buenas nuevas, hermanos. Hay un Salvador en Cristo Jesús. Las buenas nuevas, Cristo salva pecadores. Hay salvación para los pecadores. Las buenas nuevas, que al que no oye, Dios le da oídos, al que no ve, Dios le da ojos para que vea, y al que está muerto, Dios le da vida. Las buenas nuevas. Si podríamos ver las hermosas, gloriosas, asombrosas realidades del poder del Evangelio. Oh Señor, tuviéramos un deseo que nos quema hasta los huesos para proclamar el Evangelio. Que pudiéramos desear que cada una persona podría ver a nuestro Salvador y que anhelaríamos para que otros podrían compartir en las bendiciones del Evangelio. Esa es la gran carga en el corazón de Pablo, en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo. Eso es lo que lo captivaba, era captivado por este Evangelio, que hasta dejaba sus libertades para que otros pudieran oír el Evangelio. Si has tenido a Cristo, si de verdad has tenido a Cristo, que esta realidad venga fresca a tu corazón. Y si no lo has tenido, las buenas nuevas. Dios te perdona de toda culpa y de todo pecado para darte una buena nueva, para darte una vida nueva. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, oigo lo que hay en mi corazón, Señor, que en veces es oprimido por las circunstancias de la vida. A veces es
oprimidos, Señor, por nuestros deseos, Señor. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la carne, ya no somos esclavos del mundo, de Satanás y del pecado. Pero sabemos, Señor, que en veces la vida nos oprime cuando no tenemos el Evangelio en el centro de nuestras vidas, Señor. O quizás, Señor, pensamos que lo tenemos, pero nunca lo hemos recibido así, de esa forma. Quizás nomás hemos visto el Evangelio como algo que nos va a ayudar a quitarnos los problemas de este mundo. Quizás lo recibimos el Evangelio pensando que toda nuestra vida iba a ser mejor y todos nuestros problemas se nos irán. Pero tú vienes a darnos algo mucho más mejor que este mundo temporal, Señor. Viniste para darnos vida eterna, Señor. No viniste para quitar enfermedad y hambres y arreglar la economía. Aunque tú lo haces, Señor, tú usas a tu gente para darle de comer al pobre y usas a tu gente, Señor, para ayudar a los enfermos, pero si tú hubieras querido hacer eso del principio, hubieras sanado todas esas cosas, pero mandaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a aquellos que estaban perdidos. Y en esa cruz fue cumplido, Señor, la muerte fue conquistada en Cristo. El perdón de nuestros pecados fue dado, y no nomás el perdón, sino la culpa está acabado. La culpa, Señor, nunca será puesta delante de nosotros. Señor, yo sé que somos gente que estamos todavía en el proceso, pero perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por esconder esa luz bajo una canasta, bajo falsas pretensiones. Pensamos que damos algo de palabra, Señor, pero el Evangelio es claro. Y te pido que nos des una pasión, Señor, para el Evangelio. Tú has pedido que vayamos a toda creación, Señor, y por eso has hablado de la membresía, has hablado de la iglesia, de tu pueblo. Por eso estableciste a tu pueblo, porque juntos podamos hacer eso mejor. Te pido, Señor, que le pongamos seriedad a tu Evangelio y a tu palabra. Que nos ayudes a ver la profundidad, la anchura, la altura del amor de Cristo, Señor, que sobrepasa tu entendimiento, Señor. Que podamos, Señor, esta tarde, Señor, ser penetrados por tu palabra, si somos creyentes o no somos, Señor, que tú trabajes en el corazón, así como es tu placer, Señor. Tú llamaste, Señor, y te doy gracias por ese llamado. Pero, Señor, yo sé que toda la inteligencia, toda la exposición de la palabra, si no llegamos al Evangelio, Señor, no hacemos nada. No los puedo ayudar, Señor. Y pon en el corazón de cada uno de los creyentes esta mañana que si ustedes no dan ese Evangelio, no puedes ayudar a nadie. Si el Evangelio no va primero, Señor. Ya con esa fundación del Evangelio, entonces podemos poner la vida práctica, ya podemos animarnos, ya podemos vernos, pero si no tenemos la fundación primeramente del Evangelio, Señor, vamos a ser llevados como las olas del mar se llevan a una muñeca. Te pido, Señor, que bendigas este servicio especialmente hoy, Señor, que se predica tu palabra como las otras veces, pero ese es el día que tú has puesto. Que tú, Señor,
te glorifiques y que con tu poder, Señor, transformes a cada uno que escuche tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Que podamos ver ese evangelio fresco en nuestros corazones para poder comenzar a vivir esa vida que nos mandas tú. ¿Qué es la cristiandad? Es que te amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra.